Cristo sea con todos nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, abran sus Biblias, en 1 de Timoteo capítulo 5. Vamos a ver los versículos 9 al 16 en esta hora de 1 Timoteo. El tema se titula La piedad de la mujer cristiana ejemplificada en las viudas. Un poco largo el tema, pero es la piedad de la mujer cristiana ejemplificada en las viudas. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así el versículo 9: La viuda sea puesta en clase especial, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha seguido toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse, condenadas ya por haber falseado la primera fe, y aún también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, tienen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir, porque ya algunos han vuelto atrás en pos de Satanás. Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a ver este tema, la piedad de la mujer cristiana ejemplificada en las viudas. Bueno, lo primero que debemos hacer, a veces, ¿verdad? La Biblia instruye a cierto tipo de personas en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la juventud, o instruye a los hombres, o instruye a las mujeres, o instruye a los que son casados, o a los que son solteros, o instruye a los pastores, o la grey. Y a veces cuando entramos en estas implicaciones prácticas que da la Biblia, nos sentimos de cierta manera excluidos, porque dice, bueno, pues hermano, este sermón es para las viudas, así que yo me retiro y ahí denle su estudio a ellas. Pero tal vez hoy no estás en esa situación, pero mañana vas a estar. Y también nos incluye por cómo nosotros debemos tratar a nuestras viudas como iglesia, ¿cierto? Entonces, todo, hermanos, toda la Biblia es aplicable a nuestras vidas. Ahora, la pregunta es hoy, ¿qué ejemplo debes tener como mujer cristiana? Porque la importancia de esto, obviamente, ahorita todas ustedes son jóvenes, literalmente menos de 60 años. Pero este texto tiene implicaciones para el día de mañana en tu vida. Porque aquí el apóstol Pablo, cuando llegas a tu vejez, ¿cómo te conoce la gente? ¿Cómo viviste tus primeros 60 años? Si vas a estar en la iglesia, ¿qué ejemplo diste? Y es bueno que nos adviertan de una vez, ¿verdad? Ahorita están jóvenes las hermanas, pero ¿cómo fue tu vida en esa juventud antes de los 60? Y aquí Pablo nos va a instruir, ¿verdad? Después de ordenar el cuidado de las viudas, Pablo avanzaba ahora a hacer una lista de las que estarán
en ese cuidado. Ahora, si nosotros pensamos un poco en las viudas, ya vimos que es el grupo más vulnerable y que la iglesia tenía la responsabilidad, si no tenían hijos ni hijas, nadie, y estaban dentro de la iglesia, es la obligación de la iglesia mantenerlas. Si hay viudas y tienen hijos o hijas o nietos, como ya vimos en los versículos anteriores, la obligación, aquí es donde aplica a nuestras vidas, ¿no? La obligación como familia es mantener a nuestras viudas, ya sea tu madre o tu abuelita, porque estamos profesando una religión cristiana. Entonces, ¿qué diferencia hay, verdad, del mundo? Bueno, el mundo a veces nos enseña en este aspecto que ellos se hacen cargo de sus madres, pero incluso esto puede tentarnos, ¿no? Ya lo dijimos, que somos jóvenes, empezamos a ganar dinero y nos olvidamos de los viejitos, de los de nuestra familia, o sea, ni siquiera de los extraños. Y con esto se blasfema el nombre de Dios, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Que a veces, vemos una hermana con una uñita que se pintó o se puso una cejita y brincamos como celosos religiosos. ¡Ay! Pero no le das dinero a tu mamá o a tu abuelita. Y dice la Biblia, si alguno, el texto, no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, olvídate de las falditas y los tapados y el lápiz labial. Dice, la fe negó y es peor que un infiel. Eso es lo que dice el texto. O sea, ni siquiera te haces cargo de tu propio familiar. La fe negó, es peor que un infiel. Y recuerden el versículo 4, algunos apostatarán de la fe. Y decimos, esos falsos maestros, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Muchos llamados cristianos no se hacen cargo de sus familias. La fe negó y es peor que un infiel. Versículo 8. Entonces, al tener una viuda, hermanos, esto muestra un corazón compasivo. A veces tiene que ir al mandado, o tiene que ir a una cita médica, o se enferman, o está en el hospital, o sacarla a caminar al parque, o a veces ya está en silla de ruedas. Hermanos, es un ministerio. Es un ministerio, y lejos de ser gravoso, no, ¿verdad? Es un ministerio que tenía la iglesia de atender a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, en Bowling Green, ustedes recuerdan, había muchas ancianitas, o hay muchos ancianos, y dicen, no se traiga la Santa Cena el 14 de mayo. No, ya te quiero ver cuando estés anciano. Ahí los hermanos, gracias a Dios, Dios les dio ese corazón de darles traerlos, ¿verdad? Muchos hermanos dicen, yo no quiero, pero hermanos, hay tanto que hacer en la iglesia, más que estar señalando con el dedo, ¿verdad? Entonces la iglesia se beneficia en la enseñanza de las viudas, de las mujeres, en la enseñanza de las viudas a las mujeres más jóvenes. Si quieres aprender algo, siéntate un ratito con tu abuela y déjala hablar, que te cuente historias. Pregúntale, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo aquello? Pregúntale a las mujeres ancianas, que te cuenten. Si hay en la iglesia alguien así, o en tu casa, la iglesia se va a beneficiar, porque las ancianitas, hermanos, las que son viudas también, tienen el tiempo para participar en los ministerios de la iglesia. O sea, los jóvenes parecen fantasmas, ¿verdad? Se desaparecen. ¿Y quiénes están trabajando? Las hermanas, las viudas. Ellas son las que están ahí. Entonces la Biblia nos manda como iglesia, honra a las que en verdad son viudas. Atiéndelas. Entonces vamos a ver 2 etapas en la vida de la mujer cristiana para vivir piadosamente.
Ahora, hermanas, yo quiero enseñarles hoy a ustedes, quiero que me pongan toda la atención, porque ahorita ustedes no están en los 60, ¿verdad? Todavía no llegan ahí, pero necesitamos que lleguen ahí, y desde ahorita que tienen sus 13 años, ¿verdad? ¿Cómo vas a vivir tu vida para cuando llegues, nadie te señale que tu vida fue un desastre? Entonces, vamos a ver primero, dijimos, 2 etapas en la vida de la mujer cristiana para vivir vidas piadosas. Y esto aplica a todas las hermanas. Primero, las viudas incluidas en la lista. Pablo habla de una lista. Dice, la viuda sea puesta en clase especial. En la iglesia iban a hacer una lista de las hermanas que habían enviudado. Y ya dijimos que no solamente se refiere a que habían muerto su marido, sino que podía haberse divorciado, que le había podido ser infiel el esposo y ella se quedó sola y ahora estaba desamparada, y si tenía más de 60 años, entonces tenía que ser puesta en esa lista. Ahora, da los requisitos. Vean cómo la Biblia está en eso, hermanos, le pone toda la atención. Primero, que no sea menor de 60 años. A los 60 años es una edad madura, ¿verdad? Son hermanas con seriedad. Se apagan los deseos carnales. Regularmente a los 60 años ya no hay esa pecaminosidad que pudiera haber en mujeres más jóvenes, incluso 40, 50 años. Han formado un carácter piadoso, han tenido ya una reputación, ya tienen un caminar, ¿verdad? Y tienen un compromiso ahora ya para servir al Señor. Las mujeres más jóvenes todavía tienen ese deseo de casarse. Otro requisito, dice, que haya sido esposa de un solo marido. Obviamente no significa esto de que si fue viuda y se volvió a casar, ya no puede estar en esa lista. No, se refiere, hermanos, y aquí atención, hermanas, mantengan un buen testimonio. Mantengan un buen testimonio. Cuando dice que haya sido esposa de un solo marido, se refiere a la fidelidad en su matrimonio. Que la iglesia conozca que la hermana fue seria, ¿verdad? Y que durante su juventud no anduvo, ¿verdad? No sé cómo decirlo, con uno, con otro, y luego pum, se casó, y luego no le funcionó su matrimonio, y bueno, eso ya son escándalos más grandes. Por eso es de que tenemos que, ahora aplica a todos, tú como hermano tienes hermanitas, hay que cuidarlas, se los he dicho. Como padre tienes hijas, hay que cuidarlas. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo, ¿verdad?, de una vejez y ya tienen una reputación. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo va a hablar la gente de ti? Y no se trata de que, ¿qué importa lo que diga la gente? No, pero es un testimonio por el Evangelio, por la palabra de Dios. Porque al rato andan ahí predicando, pero te señalan, dicen, tú estás predicando, yo te conozco. Entonces, que haya sido esposa de un solo marido es una frase que se refiere a un ejemplo que dio en sus primeros 60 años, ¿verdad? Obviamente, si eres más joven, la Biblia te dice que te puedes casar. En 1 Corintios 7:39 dices que si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiese, con tal que sea del Señor. Entonces, la Biblia pone el matrimonio como una protección, como una barrera de piedad. Hermanos, se oyen muchos escándalos terribles. Dice Pablo, venturosa cosa le será si se queda soltera. Entonces habla de pureza, que vivió en completa fidelidad con su marido, en castidad y en un matrimonio intachable. Nadie puede decirle nada a esa hermana, a esa ancianita que ya digo, nadie puede decirle que fue una desordenada en su juventud. Porque eso aplica a hoy en día, a las jóvenes, ¿verdad? Entonces, hermanos, así como los ancianos, como el requisito
Recuerda en 1 Timoteo 3, de los ancianos, de los pastores, conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Habla de una vida de pureza para predicar la palabra de Dios. Hermanos, qué bellas iglesias. La Biblia no, tiene la receta para tener unas iglesias cristianas, pero nosotros lo echamos a perder todo, cada quien viviendo como se le dé la gana. Y no, aquí la Biblia nos está enseñando. Vean el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cómo se logra ese testimonio? Es una jovencita muy comedida, muy trabajadora, se da a respetar, que tenga testimonio de buenas obras. Esta viuda, para ponerla en esta lista, ¿verdad? Fue una esposa excepcional, siempre fiel a su marido, siempre en su casa, en la iglesia, siempre trabajando. Hermanos, como el trabajo que se ha estado haciendo, a veces que es duro, a veces que el calor pega fuerte, pero el día de mañana, si alguien quiere hablar mal de ustedes, su testimonio no lo va a dejar. Va a decir, no, las hermanas eran trabajadoras. Ahorita ya no pueden caminar. Ahí vamos a ver a la hermana Carmen, ahí con su bastoncito, que la van a tener que agarrar del hombro, la hermana Olga ahí para subir la escalera. Pero van a decir, hermano, usted se rió, pero les van a decir, el testimonio lo van a tener. No, esas hermanas trabajaron. Y por eso hay lo que hay el día de hoy. Por su trabajo. Hay las tres hermanitas que hoy están, la hermana Sam y la hermana Olga. Éramos tres, van a decir, éramos tres. Y si Dios permite, ahí van a estar las jóvenes ahora trabajando. Y van a decir, aquí estuvimos. Hasta vino una sobrina de México del pastor, ¿verdad?, a hacer tamales. Y ahora pueden tener ese testimonio. ¿Verdad? Por eso dice que tengan testimonio de buenas obras. Si vean la importancia, hermano, estos textos son importantes. Si ha criado hijos, ¿cómo fueron sus hijos? Fue una madre dura con sus hijos, ¿verdad? Los regañaba para ir a la iglesia. Los crió a sus hijos en el camino de Dios. Hizo todo lo que pudo para que sus hijos vinieran a la iglesia. Aunque el niño esté grandote y la pobre mamá chiquita, Dios les da una fuerza supernatural a la madre para traer a su chamaconón. Y nadie puede contra la fuerza de la madre. Pero por eso están puestas la viuda en clase especial. No es una hermana que haya tenido mal testimonio. Vean, si ha ejercitado la hospitalidad. En estos tiempos no había hoteles. Cuando los cristianos viajaban de un lugar a otro, necesitaban la hospitalidad de los otros cristianos, aunque no los conocían. Si ha lavado los pies de los santos, obviamente, hermanos, se refiere a la humildad de la viuda. ¿Verdad? A un corazón humilde de servicio, como el del Señor Jesucristo, que Él no dijo, yo soy el Señor Jesucristo y me tienen que hacer todo a mí. No, Él, en San Juan 13, ustedes pueden leerlo, Él se vistió como esclavo, se desnudó sus vestidos, se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él hizo este ejemplo. Entonces se refiere a un servicio de humildad. Y vean, si ha socorrido a los afligidos, son hermanas. Aquí el verbo se refiere a igual monetariamente. Son hermanas que cuando tuvieron dinero y veían una necesidad, ellas ayudaban a los pobres, a los necesitados, a los que tenían necesidades. Ahora ella está necesitada, es una viuda, no tiene hijos, ¿verdad? No tiene familia, solo tiene la iglesia. ¿Qué creen que va a hacer la iglesia con una hermana que toda su vida sirvió en la iglesia? No la van a abandonar, ¿verdad? La iglesia dice, no, claro, no, la hermana
la hermana la vamos a ayudar nosotros, porque ella dio su servicio, ha seguido toda buena obra, consagradas, sus vidas fueron enérgicamente, diligentemente, persiguieron la piedad. Entonces, hermanas, antes de que lleguen a los 60 años, debemos sembrar en nuestras vidas una imagen a la iglesia, ¿verdad? Con mujeres viviendo así, hermanos. Ahora, otra vez, hermanos, déjenme recordarles un poquito el contexto de lo que hemos estado hablando en Timoteo. Ahora está hablando de las viudas y de las mujeres que antes de los 60 años. Vean cómo han sido su vida. Pero recuerden el capítulo 2, tenemos a hombres levantando manos limpias, manos inocentes, orando en todo tiempo, a mujeres con modestia, de buenas obras, profesando piedad y en sujeción a sus maridos, y luego pastores y diáconos que son irreprensibles, capacitados, serviciales, diáconos serviciales, hermanos serviciales. Aquí está la fórmula de una iglesia cristiana. Ahora se la han inventado, han hecho de las iglesias lo que sea, pero aquí está. Dice Dios, así va a funcionar una iglesia, así el nombre de Dios va a ser glorificado. Este es el diseño de Dios para toda mujer cristiana. Lean 1 Timoteo 5, hermanas, y ustedes van a ver cómo quiere Dios que yo sea como mujer cristiana. Sus prioridades son ayudar, obedecer, ser fieles en el matrimonio, sirvientes, fervientes en la iglesia, seguidoras de Cristo. Esto va a impactar al mundo. Déjenme decirles una historia de un pastor que testificó sobre una de sus miembros, una mujer de sus miembros. Espero que todos estén aquí. Amén, aleluya. Él dijo que llegó una mujer, dice una hermana de mi iglesia llegó llorando y dijo, pastor, no he hecho nada por Cristo. Y ella lloraba, no he hecho nada por el Señor, no he hecho lo suficiente por el Señor, siento que no he hecho nada. Y el pastor le dijo, bueno, ¿qué has hecho? Nada más me dediqué a lavar, a trapear, a planchar, a darle de comer a mis hijos, venía a la iglesia acá, hacía trabajos, pero no hice nada. Todo el tiempo se lo dediqué a mi esposo, a mis hijos. No hice nada para Cristo. ¿Y dónde están tus hijos? Sus 4 hijos, tenía 4 hijos. Los habían nombrado como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, pues Mateo, ya ve, él fue a China, allá de misionero, está predicando en China. Marcos sintió el llamamiento allá en África y está predicando en África. Y Lucas está también sirviendo con su hermano en China. Solo me queda Juan, que es el más chico, y él dice que también ha sentido el llamado de ir a predicar a la África, pero que no me quiere dejar, que él no va a irse hasta que hasta que yo me vaya con el Señor, quiere cuidarme a mí. Y el pastor le dijo, mujer, serviste a Dios muy bien, porque dedicaste tu vida a servir a tu familia, a tus hijos, y eso es lo que Dios requiere. Así que, hermanas, ¿verdad? Hoy en este testimonio de la mujer cristiana, ¿verdad? Que sirvamos al Señor. Déjenme nomás complementar con las que no incluyeron en la lista, y así que aprendamos, ¿verdad? Cómo no ser, cómo la mujer cristiana no debe ser. El versículo 11, vean, dice, pero viudas más jóvenes, o sea, menores de 60 años, no admitas, no las pongas en esta lista. Y da las razones. Dice, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo quieren casarse. Entonces el punto era de que cuando las hermanas viudas iban a ser puestas en esta lista como viudas, tenían que hacer un voto de quedarse solteras y servir al Señor. Dice, pero viudas más jóvenes, Pablo en su sabiduría y en la sabiduría de Dios dijo, no las admitas porque ellas todavía van a tener deseo de casarse.
pueden tener ese deseo de casarse. Entonces están sirviendo a Dios, pero tienen esos deseos todavía de casarse. Y si no se casan, ¿verdad? Entran en esa tentación pecaminosa todavía. Las menores de 60 años, dice, ya condenadas ya por haber falseado la primera fe. Entonces había ese peligro, hermanos, de que de pronto desearan casarse y su voto de servir a Dios en la iglesia y ser solamente por el interés de ser mantenidas por la iglesia, entonces no podían servir a Dios. Vean cómo eran, aún también se acostumbran a ser ociosas y a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras, curiosas, y curiosas hablando lo que no conviene. Entonces el ministerio de las viudas también iba a incluir la visita de los hogares, para ir a visitar a otras hermanas, a otras mujeres para ministrar. Pero como estas viudas más jóvenes iban a ir a las casas no a predicar el evangelio, no a socorrer las necesidades de otros cristianos, ¿a qué iban a ir? A curiosear, a holgazanear, a ser ociosas, a hablar chismes. Y esto no iba a agradar a Dios. Dice parleras, o sea que no dejan de hablar y que estaban nada más chismeando o llegaban a las casas no a servir a Dios, sino en el original quiere decir a meter sus narices en la vida de otras personas. No tenían esa madurez como una mujer, ¿verdad?, de 60 años, hablando cosas que no son dignas. Dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Aleluya. Entonces, hermanas, por eso hoy, ¿verdad?, debemos tener un ejemplo. Cuando lleguen a los 60, ¿cómo eres, hermana? Que no la conozcan como la hermana chismosa. No, que la conozcan como describimos a la hermana del versículo 9 y 10. Proverbios 20:19 dice, el que descubre el secreto en chismes anda. No te entrometas pues con los que lisonjean con sus labios. Esas viudas serían culpables de hablar chismes en vez de hablar el evangelio. Solo una mujer cristiana madura y seria, piadosa, podía ir de casa en casa a ministrar para hablar del evangelio, asistiendo a otras mujeres, asistiendo a mujeres jóvenes, dándoles consejos, incluso a los niños. Entonces el ministerio hoy, hermanos, de las mujeres mayores es precisamente enseñar a las más jóvenes. Y vean lo que dice Pablo. Para evitar esto, el versículo 14, quiero pues que las que son jóvenes se casen. Pero se casen y críen hijos y gobiernen su casa. O sea, si tanto quieren gobernar, gobiernen su casa. Administren su casa, sean mujeres, ¿verdad?, que puedan estar administrando bien su casa. Hoy la juventud, primero no se quieren casar, y si se casan no quieren tener hijos. Dice, no, yo hijos no. Y la Biblia dice lo contrario, quiero pues que las que son jóvenes se casen y críen hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que los hijos, en el Salmo 127:3, he aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estimo el fruto del vientre. No son un estorbo, no son una carga, es una bendición de Dios. ¿Y por qué causa, hermanos? Porque si están solteras, si permanecen solteras, son blanco del enemigo. Por eso dice que se casen, críen hijos y gobiernen su casa, porque el matrimonio va a proteger, dice, para que en ninguna ocasión den al adversario de maldecir.
Y es que el diablo y todos los enemigos del Evangelio están viendo, hermanos, la manera de que Cristo sea difamado por medio de nuestro ejemplo. Entonces este pasaje es muy importante, hermanos, ¿verdad? Para nuestra vida hoy. Ahora vean, el versículo 15 dice que algunas se habían vuelto atrás en pos de Satanás. Quiere decir que algunas que habían enviudado, muchas mujeres se quieren liberar de su marido para vivir una vida deshonesta. No, si habían recogido a su marido, el Señor, y todavía la mujer estaba joven, Pablo dijo, lo mejor es que te cases, pero no las admitas como viudas en clase especial si tienen menos de 60, no, porque ¿verdad? Dios conoce lo que sentimos. Sí. En otras palabras más simples, esta se va a querer casar, ¿verdad? Y nada más no va ni a servir en la iglesia, sino que va a dar ocasión. Mejor cásense, críen hijos y gobiernen su casa. Ahora yo entiendo que hay mujeres que son de un solo esposo, ¿verdad? Si se llegara a recoger el Señor a su esposo, dicen, yo me quedo solo. Bueno, pues en oración, ¿verdad? Que Dios las ayude. Pero algunas se habían vuelto atrás en pos de Satanás. Dice la Biblia que, hablando de los falsos maestros, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin santidad, desleales, crueles, que aborrecen lo malo, que aborrecen lo bueno y aman los deleites más que Dios, y tienen apariencia de piedad y entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. Entonces la vida moral, hermanos, en las jóvenes, ¿verdad? Y está refiriéndose a una mujer que ya había sido casada y se murió su marido, probablemente 30, 40 años, dice, lo mejor, casa, vuélvete a casar y ten hijos, así te mantienes ocupada, gobierna tu casa, ocúpate en tu casa, eso es lo que va a protegerte, esto es lo que va a agradar a Dios. Y ya el día de mañana, ¿verdad? Si eres viuda y tienes 60 años, entonces a ellas sí, pero que hayan tenido las características del 9 y el 10, hermanos. Entonces, termina el apóstol con el versículo 16. Pero si había alguno, y es un círculo, ¿verdad? Porque recuerden, el versículo 4 habla que si alguna vida tenga hijos, que ellos los mantengan. Y en el 16 termina, si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténganlas. O sea, la obligación de los hijos y los nietos es encargarse de sus madres, si han sido viudas. Pues por eso les digo, jóvenes, que esto aplica también a tu vida, porque aunque está hablando de las mujeres, pero aplica a tu vida, porque si el día de mañana, Dios no lo quiera, pero si llega a pasar, y te encuentras en la situación de que tu madre está viuda, ahora no digas, bueno, pues ella pertenece a la iglesia, ahí está, ¿verdad? Ahí les dejan mamá y le dan su salario. No, nada de eso. Es tu obligación como hijo mantener a tu madre. Amén. Tu obligación, no a tu abuelita. Dice, y no sea grabada la iglesia. La iglesia solamente iba a mantener a las viudas solitarias. Y eso, como está descrito aquí, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, hermanos. Bueno, esta es la enseñanza, ¿verdad? Bíblica, en este caso, ¿verdad? Y Cristo, hermanos, es el que siempre ha tenido cuidado de sus hijos, aún de los más vulnerables. Así que, hermanos, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien. Es fatiga, pero acuérdense, Dios está viendo. Y el día de mañana que queramos que alguien nos lleve un plato de sopa, o que nos den un ride a la Walmart, o que nos den un ride al doctor,
porque servimos a Dios, porque sirvieron a Dios, Dios va a proveer. Y tú, joven, jovencita, ¿verdad? Despierta de tu sueño y ponte a trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Ayudando a hoy a los ancianos, para que el día de mañana también, hermanos, Dios te bendiga en tu vida. Bien, hermanos, pues sea todo para honra de Dios. Esta enseñanza, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones.